La vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Con Psicología. Mi nombre es Erika Sánchez y junto con mi compañero Alan Santiago. Les traemos temas bastante importantes e interesantes para ustedes. Y el día de hoy es un gusto, un placer y un honor, hoy más que otras veces. Hoy tenemos un invitado súper especial con nosotros. Él es el doctor Ricardo Rafael Sánchez Esparza. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Denny, muchas gracias, Alan, por la invitación. Pues bueno, si podemos contribuir un poquito con esta ponencia, estamos para servir. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues el tema de hoy, como ya lo han de haber visto aquí en nuestros títulos del canal, es a factores psicológicos en la diabetes. Y bueno, nuestro invitado es especialista en el tema de la diabetes. Él es doctor y está especializado en el tema de la diabetes. Y pues me gustaría escuchar, empezar, si nos pudiera explicar brevemente para todo nuestro público, ¿qué es la diabetes? Ok, producción, por favor, la primera diapositiva. Bueno, en primer lugar, comentarles que el día 14 de noviembre en todo el mundo se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, es importante comentarles que la diabetes adquiere una importancia bastante grande porque actualmente es considerada como una pandemia a nivel mundial. México tiene aproximadamente el 32% de los adultos con este tipo de enfermedad. Desafortunadamente las cifras no son muy agradables. Podemos decir que 38 de cada 100 adultos mayores de 20 años se diagnostican diariamente con diabetes. Comentarles que 1.9 millones de gente en el mundo padece la enfermedad, que desafortunadamente cada 2 días fallecen 5 mexicanos por complicaciones de la diabetes. Entonces, si nos damos cuenta, es un tema que tiene bastante valor actualmente en nuestro país y pues yo creo que la importancia de comentarlo. Bueno, ya para empezar a comentar, ¿me pasa la siguiente diapositiva, por favor? No, es la de… Ajá. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que afecta al páncreas principalmente y es una enfermedad que inhibe el proceso a través del cual se transforma transformamos de los alimentos la energía para que podamos utilizarla en el organismo. Principalmente esa es la definición. Déjenme comentarles que del 90% de personas que tienen diabetes es del tipo 2, que es de la que nos vamos a enfocar más en este tema. Y bueno, pues como lo vemos, al principio ocurre que hay una insuficiente cantidad de insulina por parte del páncreas para poder abastecer de energía al organismo. Después viene un proceso en el que el organismo pues impide el que el azúcar se pueda utilizar de manera adecuada hasta el momento en el que ya no hay reserva de insulina en el páncreas y desafortunadamente tenemos que empezar a manejar insulina y tiene que ser manejada de manera exógena porque ningún otro órgano del organismo la produce. Claro. Okay. La siguiente, por favor. Una antes que esa, no, otra antes. No, es… Se nos desacomodaron un poquito las diapositivas, pero ya está. Bueno, como vemos, esto es lo que ocurre normalmente en el organismo de una persona normal. Okay. El páncreas produce la insulina, que esto va a regular los niveles de glucosa en sangre. Los niveles normales que debemos de tener de azúcar en el organismo están entre 70 a 100 miligramos en ayuno y menos de 140 posterior al consumo de alimentos. Bueno, como vemos, y a lo mejor haciendo una comparación un poquito rara,
pero bueno, es como comparándolo con un carro. Hagan de cuenta que el carro es la gasolina que le está dando combustible al organismo. Si no existe esa gasolina, pues el organismo no funciona. Es lo mismo con el organismo. O sea, la insulina es la que transforma Así el es. combustible en Así energía es, como así tal. es, así es. Ok, interesante. Bueno, me gustaría hacer una pausa. Creo que nos está diciendo información muy importante que valdría la pena reflexionar un poquito, ¿no? Aterrizar. Por ejemplo, al principio nos decía que es para mayores de 20 años. Cuando uno escucha diabetes, pues piensa en personas ya mucho más grandes, ¿no? Mucho mayores. Pero los datos nos hablan desde los 20 años, ¿hay que empezar a monitorear el azúcar o qué tendríamos que hacer en este caso? Así es. Bueno, es que aquí hay, por eso existen varios tipos de diabetes. Aquí tendríamos ok. que hablar de los tipos de diabetes. Aquí, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una diabetes que ocurre desde la infancia hasta los 20 años y generalmente son sujetos delgados. En la tipo 2, que es después de los 20 años, pues bueno, es la más frecuente que tenemos en la actualidad y es a la que le estamos dando la mayor importancia porque es la que está produciendo el mayor número de complicaciones. Okay. Y bueno, hay otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional que se presenta en las personas embarazadas o en las mujeres embarazadas y hay otros tipos de diabetes que son las famosas MODIs, que bueno, no nos vamos a meter mucho en ello porque es hablar de otro rollo diferente. Ya es otro rollo. Entonces, esta pandemia que nos dice que se presenta a nivel mundial es sobre este tipo de diabetes tipo 2. Así es, así Okay, es. muy bien. Pues entonces ya lo escucharon en casita, desde los 20 años hay que poner atención. Claro, ¿no? y es importante que desde los 20 años, por lo menos una vez al año, hay que visitar al médico para que se nos haga este tipo de estudio. Y bueno, prevención. Se les hace un cuestionario que es importante que lo tomen en cuenta porque bueno, también hablamos de factores de riesgo en el cuestionario y con él podemos determinar si tiene probabilidades o no de tener diabetes o también la otra, que también se me olvidó mencionar, desafortunadamente entre el 30 y 55% de la población que tiene diabetes no lo sabe y eso es algo alarmante porque desafortunadamente las principales complicaciones están en este grupo de pacientes o de personas, ¿verdad? Claro. Entonces, ponerle hincapié a ello, ¿verdad? Okay. Y justamente a mí me gustaría preguntar cuáles son estos factores de riesgo, porque bueno, sabemos, a lo mejor conocemos cuáles son en términos de salud los factores de riesgo, pero cuáles son los factores de riesgo psicológicos que impactan para tener esta enfermedad. Bueno, hay factores de riesgo, no los diríamos como psicológicos. ¿Me puede poner la anterior, por favor? ¿La de factores de riesgo? Así es. ¿La que dice factores de riesgo, producción? Bueno, son factores de riesgo en general. Y bueno, vamos a empezar en primer lugar a hablar de que los antecedentes genéticos que tenemos son pieza clave para que se desarrolle la enfermedad. Ahí está. Si alguien tiene antecedentes genéticos de diabetes, pues hay una probabilidad que puede ser entre el 25 y el 50% de padecerla. De hecho, ahora hablamos de que familiares, cuando tenemos antecedentes directos, ya sea padres, hermanos o los de primera línea, tenemos la probabilidad hasta del 50% de tener diabetes. Entonces, pues eso es algo fuerte, casi como un volado. Exactamente, ¿no? Así es. La otra es, por el simple hecho de ser mexicanos, por factores raciales, tenemos tendencia a tener diabetes. Que también es algo que tenemos que tomar. Que bueno, que también importante, no hacemos actividad física, el sedentarismo ocasiona que también la gente pueda tener problemas de diabetes. El sobrepeso, la obesidad, que son puntos bien importantes y que en México desafortunadamente tenemos el primer lugar en obesidad en el mundo. La comida poco saludable y bueno, déjenme comentarles que en ese sentido, ahorita en la actualidad pues están impactados en algunas de las federaciones internacionales porque se tiene más o menos contemplado que cada mexicano consumimos 160 litros de refresco al año.
Imagínense 160 litros. la cantidad de azúcar que le metemos a nuestro organismo, y eso es nada más de bebidas. Si hablamos de alimentos que ahora son comidas rápidas y otras cosas, por eso tenemos niveles ahora bastante, pues ahora sí que nos está matando también la diabetes, ¿verdad? Si no nos cuidamos. Claro. Entonces hay que ponerle mucho énfasis en eso. Mucho cuidado. Ujú. Ujú. Ok, entonces hablábamos de la alimentación, actividad física, sobrepeso. ¿Qué pasa con el estrés? El estrés también es parte fundamental. De hecho, los niveles de diabetes también se dispararon ahora con la pandemia, porque pues lógicamente hubo miedo, pánico, estrés, todo esto, pues algunas de las personas que ya tenían mecanismos que nosotros le llamamos mecanismo de disparo para que se presentaran, pues fue el momento que buscó la enfermedad para poderse presentar. Entonces, el punto de crisis. exactamente, ¿no? ese punto de crisis fue el que ocasionó que algunos también, muchos salieran con problemas de diabetes, ¿verdad? Claro. Entonces, Incluso previo al programa, comentábamos que algo muy importante es que no toda la gente sabe que tiene diabetes, ¿no? Y que por eso se dan las dichosas muertes prematuras o inmediatas, Así ¿no? es, así Porque es. justamente pues es algún coraje o algo muy fuerte, una impresión muy fuerte y pues provoca que se Así dispare es. esto, ¿no? sí, Y hasta ahí es sí. cuando dice, no, pues si yo estaba sano. No, Así no es. estabas, es que creías que lo Así estabas, es. ¿no? Por eso, como lo dice el doctor, es importante hacerse una revisión al menos una vez al año. Al año, así ¿no? es. Ok. Y bueno, importante también porque desafortunadamente esta enfermedad no da sintomatología. Ese es la sintomatología a veces es muy vaga. Y aquí es importante que tomemos en cuenta ello, porque generalmente los síntomas o los signos empiezan a aparecer cuando ya hay complicaciones de la enfermedad. Entonces, aquí ya nos pone en otro Claro. contexto. Sí, totalmente. O sea que me imagino que es como en el mayor caso de las enfermedades crónico-degenerativas, mientras más a tiempo la detectemos, es mucho mejor. Claro, así es, así es. Ok, por eso esta cuestión de prevención, ¿no? Claro. Es, Así es. importante. Ahora, algo que a mí me gustaría preguntar y que yo creo que es bastante importante, ¿por qué necesitamos contemplar el estado anímico del paciente para darle un diagnóstico de diabetes? Bueno, qué bueno que tocaste el punto, y la verdad es bastante importante ahorita que lo mencionas, porque a veces tenemos pacientes con depresión, que generalmente lo que presentan el estado anímico y la depresión son lo que a veces no nos permite que podamos ayudarle al paciente a que pueda entender que necesita un tratamiento, o a veces necesita ya insulina y el paciente no lo acepta. ¿Por qué? Porque están desafortunadamente en las primeras fases de la depresión, que es negación de la enfermedad. Entonces, a veces es tiempo de oro que nosotros perdemos con ellos para poder hacer hincapié que ellos necesitan un tratamiento. Y aquí es importante la intervención de ustedes como psicólogos y bueno, en parte también nutriólogos, es todo un equipo multidisciplinario que necesitamos para la atención de los pacientes, pero esta pregunta es bastante importante y es pieza clave para que nosotros podamos incluir a un paciente en un tratamiento, porque a veces nosotros les podemos dar toda una cátedra de insulinas, por ejemplo, o de antidiabéticos orales, y pues el paciente nunca va a estar en la posibilidad de poderlo captar, y ahí es en donde las cosas se complican para nosotros. O sea que podría estar ante el mejor médico, como usted, y por más bueno que sea el tratamiento o la propuesta de tratamiento, si el paciente no está preparado emocionalmente, no la va a aceptar. Así es, así es. Vaya, es sumamente importante. Sí. Entonces, por ejemplo, para los que están en casa, si de pronto saben de algún paciente que está en ese estado ya con diabetes, que ya se le recomendó un tratamiento y no lo quiere tomar, pues tal vez sería bueno llevarlo con un terapeuta, ¿no? Así es. Y bueno, también importante comentarles que la diabetes es una enfermedad incurable, porque también eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en nuestra población. Desafortunadamente recurren a muchos charlatanes que les prometen curación de la enfermedad
y a veces gastan miles de pesos en tratamientos y pues finalmente no es cierto, la enfermedad no la van a curar nunca. Lo que sí puedo decirles es que es 100% tratable y dependiendo de cómo la traten, la enfermedad se va a comportar con nosotros. Y bueno, tengo muchos casos en los que hemos podido observar esa situación. Claro. Ok, o sea que así como la tratemos, así nos va a tratar. Sí, de hecho, pues burdamente hablando, ¿verdad? Les comentaba que pues es como si tuvieran al novio, la novia más celoso que tuvieran, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿no? Si ustedes lo tratan mal, pues mal les va a ir y peor, ¿verdad? Y si la tratan bien, pues les va a ir muy bien. Aquí no hay, porque muchos dicen, es que me dio diabetes de la buena y diabetes de la mala. No es cierto. Todas las diabetes pueden ser buenas o malas dependiendo de cómo las trate la gente. Claro. Okay. Entonces, aquí es importante que hagan hincapié que ahorita vamos a platicar de los pilares básicos del tratamiento de la diabetes, pero es bien importante el que tengan en cuenta esto. Claro, y todas las personas que nos están escuchando en casa, que a lo mejor están pasando por este diagnóstico, ¿no? Sabemos que es a lo mejor de una noticia de impacto, ¿no? Y que, pues claro, como es una enfermedad que no tiene cura, de momento espanta, ¿no? Sin embargo, pues si estamos tratándola o si lo hacemos a tiempo, yo creo que podemos lograr algo grande, ¿no? En lugar de, pues ya algunas complicaciones, ¿no? Que son un poquito más fuertes o más catastróficas. Claro, sí, aquí es importante también la forma en cómo demos el diagnóstico al paciente, porque también desafortunadamente si el paciente no se sentía tan mal, pues créanme, con eso ya lo mataron, ¿verdad? Claro. Y más por lo que piensan que va a suceder con la enfermedad, porque lógicamente la gente ya tuvo contacto con familiares, amigos, pues gente cercana a ellos que ya tuvieron desafortunadamente alguna complicación y piensan que eso va a ser lo mismo con todo, ¿no? Entonces, no, aquí lo importante es demostrarles que se puede vivir con diabetes y aquí es aprender a vivir con su enfermedad y que tienen la posibilidad de tener una calidad de vida bastante buena y que pueden tener o pueden llegar a vivir los años que ahora sí que Dios tenga predestinado que viva cada persona, ¿verdad? Claro. Aquí es cuestión de cuidarlo, ¿verdad? Si nosotros nos cuidamos, la diabetes nos va a tratar bien, como les decía, pero si no, entonces agárrense, ¿verdad? Porque, nos va a estar esperando ahí con la chancla, sí. vas a tomar refresco. Te vas a echar esas papitas. Claro. Muy bien. Perfecto. Y en cuanto, bueno, ya vimos los antecedentes psicológicos de la enfermedad en el momento en el que se da el diagnóstico y qué pasa para la adaptación en la enfermedad. ¿Qué sucede con estos factores psicológicos? Bueno, también aquí es importante que el paciente, pues bueno, esté consciente de la enfermedad que tiene y que se dé cuenta que tiene que vivir con ella durante toda la vida, porque finalmente, como les digo, es una enfermedad crónico-degenerativa, pues van a vivir toda la vida con ella. Entonces, aquí es importante que el paciente aterrice esa situación. Si el paciente la aterriza de manera adecuada, pues no vamos a tener ningún problema. Y a veces nos damos cuenta que cuando la gente ya aterrizó muy bien la enfermedad y la hizo parte de ella, no tenemos tanto problema en el control y a veces hasta ellos mismos nos dicen, oiga, voy bien en cuanto a mi control, me he estado monitoreando cada determinado tiempo, ya he estado cuidando mi alimentación, hago ejercicio. O sea, ya uno ve impacto en su vida que finalmente es positivo y que va a repercutir en que tengan una mejor calidad de vida. Okay. Esto es lo que se le conoce en medicina como adherencia al tratamiento, Así ¿no? es. O sea, que el paciente se apegue al régimen que el médico ha establecido, ¿no? Y bueno, el acompañamiento de un psicólogo, como lo dice, pues es importante para que más fácil sea para el paciente apegarse a este tratamiento. Así es, sí, muy bien. Y otra pregunta que ya nos lo había comentado un poquito, pero para echarnos el clavado más al fondo, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Bueno, son 4 los pilares básicos del tratamiento de la diabetes. En primer lugar es la alimentación. Aquí es importante que el paciente se apegue al plato del bien comer.
No hay, y bueno, ya esto ha cambiado mucho en diabetes, déjenme comentarles que ya no hay como tal una dieta, porque generalmente cuando decimos dieta es restringir algunos alimentos. Aquí es más bien un plan de alimentación para el paciente. Si nosotros lo manejamos de esa manera, el paciente tiene más opciones de poder escoger alimentos. Y aquí la cuestión es nada más jugar con los alimentos para que tenga una mejor alimentación. Y bueno, lógicamente ponerlos de acuerdo al semáforo que viene en el plato del bien comer. Eso es importante. Y bueno, aquí sí bien importante el que dejemos las bebidas azucaradas, entre ellas el refresco. Si Eso no sí, dejamos sí o sí. el refresco, pues yo les digo, puede consumirlo, pero que sea una vez cada año y no lo siga consumiendo. Incluso a veces lo que le decimos, ¿quiere saber qué pasa cuando usted consume refrescos? Tómese un vasito de refresco que usted acostumbra y hágase un monitoreo de su azúcar 2 horas después del alimento, para que usted me diga cuánto tuvo. Claro. Porque lógicamente, pues me van a decir, no, es que yo no siento nada, pues no va a sentir nada, pero el impacto glucémico que tiene el paciente, ahí es lo que nos va a indicar. Y desafortunadamente, los niveles altos de azúcar durante mucho tiempo son los que van a llevar a las complicaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cuidar. Ajá. En relación a la alimentación, yo creo que, bueno, es eso, las comidas rápidas, que también es importante que las tratemos de dejar, porque también las comidas rápidas tienen muchas grasas y muchos carbohidratos y mucha sal. Ajá. Entonces, pues bueno, cuidar principalmente la alimentación, ¿verdad? Y por eso es importante que también dentro del grupo esté incluido, aparte del psicólogo, un nutriólogo. Okay. Es importante el nutriólogo para que podamos, ahora sí, entre los tres, tener un mejor control de cada paciente. Claro. Y bueno, hablando del segundo pilar, el segundo pilar es el automonitoreo del azúcar. Y aquí nosotros enseñamos al paciente cómo se debe de tomar los niveles de azúcar, porque luego a veces el paciente, pues también por el desconocimiento y a veces también desconocimiento de los servicios de salud, pues indicamos que se piquen en la yema del dedo, y déjenme decirle que la yema del dedo, aparte de que tiene más fibras nerviosas, les va a doler más y sale menos cantidad de sangre. Entonces hay que explicarles cómo se tienen que picar, y el piquetito generalmente siempre es de ladito, en las partes laterales del dedo, y bueno, de forma ordenada, eso se tiene que realizar. Y bueno, okay, ahora sí yo les digo, dependiendo de cómo te portes, es el número de veces que te tienes que monitorear. Si te portas mal y tú lo sabes de antemano, pues más piquetes te van a tocar durante el mes, ¿verdad? Pero si te portas bien, pues igual a lo mejor lo vamos retrasando más. Aquí es importante eso, también importante los estudios de laboratorio que se tengan que realizar. Aquí hay una prueba que es bastante importante, que tienen que tomar en cuenta y que tienen que realizar por lo menos cada 3 o 4 meses, que es un parámetro que se llama hemoglobina glucosilada. Este parámetro también es importante junto con el automonitoreo, porque nos va a decir cómo está el control de nuestro paciente, y eso es lo que finalmente nos va a dar la oportunidad de poder saber si el paciente necesita cambios en su tratamiento o no, porque a veces me dicen, me siento muy bien, pero no me tomé el azúcar en todo el mes. Le digo, pues yo te veo muy bien, pero en la realidad no sabemos. Vamos a ver, ¿verdad? Qué dice la celosa, ¿no? Y exactamente, o sea, el problema es que pues a ese tipo de pacientes que no tienen control de su enfermedad, a veces tienen complicaciones tempranas de la misma. Claro. Por esa misma situación, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y por último, el tratamiento médico. El tratamiento médico aquí podemos empezar con antidiabéticos orales, que en la actualidad tenemos una gran gama de medicamentos que es importante que los podamos llevar. Y bueno, terminar con insulina.
Sí, pues lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo. ¡No! Siempre peleándonos con el tiempo. Muy importante la información, muy interesante. Y antes de despedirnos, pues nos gustaría que nos dijera cómo lo contactamos. Si alguien del público, bueno, tiene por ahí algún paciente que pudiera tener esta enfermedad, ¿cómo contactarlo? Bueno, les dejo mis datos para que ustedes puedan… ¿Producción? Para que ustedes puedan contactarme. Okay. De hecho, yo me encuentro en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Okay. Generalmente los fines de semana estamos por acá. Este es mi número de contacto, el 771-186-0484. Ah, ok, ahí está. Para que me puedan contactar y con todo gusto. Estamos Perfecto, para servirles. muy bien. Y bueno, si no logran anotar el número, pues a través también de nuestras redes sociales con CMP Intervención Psicológica, pues nos escriben y ya nosotros los enlazamos directamente con el doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haber venido con nosotros, fue un gusto, un placer y un honor tenerlo aquí. Muchas Muchísimas gracias, a doctor. ustedes. Hasta luego. Nos vemos en el próximo programa de Con Psicología. Sale una